Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, junto al Centro para la Enseñanza de la Religión Católica de la Universidad de los Andes, le da la bienvenida a esta segunda charla, una charla de un ciclo llamado Arquitectura de la Luz. El día de hoy, al igual que la semana pasada, tenemos una panelista invitada desde el exterior. Nos acompaña Thais Rodés, pero no me toca a mí presentarla. Sí, darles algunas indicaciones para quien está viniendo por primera vez a nuestras charlas, a la charla de extensión, y para quien no, bueno, recordarles un poquito. La modalidad que nosotros vamos a seguir durante la charla es una primera parte de exposición de la profesora invitada del día de hoy, para después entrar en una dinámica de preguntas y respuestas o comentarios también a la charla y enriquecernos justamente mutuamente a partir de lo escuchado. Sus preguntas, comentarios, pueden ir dejándolos en el chat en la medida que va avanzando, cosa que no tenemos que olvidar o estar recordando cosas en el momento de las preguntas. Las van dejando y después, bueno, las vamos moderando y así la profesora, bueno, irá respondiéndolas. Entonces, bueno, muy bienvenidos y cedo la palabra a Sofía León, directora del SER, para que haga la presentación de la profesora y la charla del día de hoy. Dame un segundito, Sofía, que estás acá. Dame un segundito. Ahí está. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados, como bien decía Raúl, en este día lluvioso y frío, más que tan lluvioso que estuvo muy temprano, muy lluvioso, pero ahora muy frío. Y bueno, qué mejor que pasar esta tarde con una muy buena charla que nos va a dar Thais Rodés. Se las quiero presentar. Thais es profesora de arte cristiano en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Es doctora Convención Internacional en Historia del Arte, especialista en arte sacro contemporáneo de la misma casa de estudio y actualmente es la directora de promoción en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra y miembro de la junta directiva del Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la misma universidad. Thais nos acompaña ya hace un tiempo brindándonos estas charlas que son muy buenas. La verdad que nos trae un poquito del corazón de Europa acá a Chile. Y hoy nos va a deleitar con la charla sobre los vitrales de la Sainte-Chapelle, que son una maravilla y que bueno, son una maravilla sin saber mucho, así que ahora los vamos a poder disfrutar muchísimo más. Thais, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y sin más, entremos de lleno al tema que estamos todos con muchas ganas de oír. Pues muchas gracias, Sofía. Primero voy a compartir pantalla. Parte de la pantalla, aquí. Perfecto. Imagino que todos ven Está perfecto. esto. Bien, esto lo quiero quitar. Bien, pues buenas tardes a todos y bueno, un saludo desde España. Me hace mucha ilusión estar de nuevo con ustedes. Y en primer lugar quisiera dar las gracias a los organizadores de esta ponencia por la invitación, de nuevo, en especial al Centro para la Enseñanza de la Religión Católica de la Universidad de los Andes y en concreto a su directora, Sofía de León. Gracias, Sofía. Y por supuesto a la Extensión Cultural y a su coordinador, Raúl Latorre. Gracias, Raúl, también. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su presencia, por estar hoy aquí conectados en este día lluvioso que tienen en Chile y también a los que lo verán en diferido a posteriori en el canal de YouTube de la Extensión Cultural, ¿no? Bien, hace unos meses, en diciembre del año pasado, quizá algunos de los presentes que estaban conectados, recuerdo que les hablé sobre retablos en travesía de Europa a América y hoy me han invitado a dar esta ponencia sobre Ventanas al cielo, la Sainte-Chapelle de París. Así que les invito a viajar a Francia, o mejor, a la París medieval, para hablar de esta Santa Capilla, conocida también como la Capilla Real
de la Ile de la Cité, que es la isla de la ciudad de París, y adentrarnos en sus maravillosas vidrieras, como pueden ver ya en la portada en la pantalla, ¿no? Bueno, ya pueden ver, pueden admirar ya la belleza de este monumento. Es uno de los más emblemáticos de la arquitectura gótica y nos ofrece no solo una lección sobre la belleza de la luz a través del color, sino también sobre cómo la arquitectura y el arte se entrelazan para crear un espacio que, más allá de lo visual, invita a la reflexión espiritual. Bien, hoy bueno, también exploraremos al inicio la historia de los vitrales, su aparición, su evolución a lo largo del tiempo y cómo se encuentran presentes en la Sainte-Chapelle, ¿no? Veremos cómo esta tradición de la vidriera no solo embelleció las iglesias y catedrales, sino que a través de su simbología permitió a los fieles experimentar una conexión más cercana con lo divino. Bien, antes de sumergirnos en el tema, me gustaría hablarles del origen del arte gótico y sus principales características para entender las peculiaridades del estilo y el contexto en el que nacen las vidrieras, ¿no? El término gótico fue acuñado durante el Renacimiento por los humanistas italianos, en concreto por el pintor e historiador del arte Giorgio Vasari, que aquí lo vemos en la imagen, para describir un estilo artístico que consideraban bárbaro y ajeno a la pureza clásica de la antigüedad grecorromana. Vasari creía que era un arte inventado por los godos, era ese pueblo germánico que, según los humanistas, pues, había destruido la cultura clásica. Sin embargo, esta denominación es un error anacrónico y peyorativo que fue utilizado para desacreditar el estilo arquitectónico predominante en Europa durante toda la Baja Edad Media. Estamos hablando aproximadamente del siglo XII al siglo XV. Y podemos decir que el arte gótico nació en la Île-de-France, en la isla de Francia, a mediados del siglo XII y con la construcción y reforma de la abadía de Saint-Denis. Bien, lo que hoy conocemos como arquitectura gótica es en realidad, pues, un avance técnico y estético revolucionario que supuso un cambio profundo respecto al estilo románico que le precedía. Y aquí les muestro un ejemplo románico francés, que es la iglesia abacial de Santa Fe de Conques, de finales del siglo XI. Y el románico ven que se caracteriza por su austeridad, sus muros gruesos y esas ventanas pequeñas. En cambio, el gótico, como veremos más adelante, introdujo soluciones que permitieron levantar edificaciones más altas, más luminosas y con espacios interiores mucho más esbeltos y diáfanos, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos. Bien. Al hablar del gótico, sin duda hay que hablar del abad Suger. Era un monje visionario que transformó el paisaje espiritual y arquitectónico de Europa. Fue consejero de los reyes Luis VI y Luis VII de Francia y no solo fue una persona clave en la política de su tiempo, sino también el artífice de una revolución estética que daría lugar al arte gótico. Su pensamiento, profundamente influido por la lectura de los escritos de Pseudo Dionisio Areopagita, un teólogo y filósofo cristiano neoplatónico de los siglos V y VI, lo llevó a formular una concepción nueva del espacio sagrado, centrada en la luz como manifestación divina. Y de ahí esa teología de la luz y la estética de la luz, ¿no? Según el pensamiento dionisiano, la luz es una emanación directa de Dios y todo lo bello y armonioso conduce al alma hacia lo trascendente. Y el abad Suger, pues, adoptó esta idea como principio arquitectónico y espiritual, proyectando una iglesia que no solo albergara a los fieles,
sino que los sumergiera en una experiencia de elevación mística. Y esta visión se plasmó en la reconstrucción de la Abadía de Saint-Denis, que se convertiría en el primer edificio con características plenamente góticas. Y aquí podemos ver el interior de la Basílica de Saint-Denis. La propuesta del abad Suger era radical. Transformó el espacio oscuro y cerrado del románico en un ámbito inundado por la luz celestial. Y para ello fue necesario reimaginar la arquitectura. Aquí, como ven, ¿no? El interior de la basílica, y en este caso las vidrieras fueron, bueno, el elemento clave en esta nueva estética. No eran meros adornos, sino filtros simbólicos que convertían la luz natural en un lenguaje divino. Esa luz coloreada y tamizada que penetraba en Saint-Denis, pues creaba un espacio místico donde cada rayo proyectado sobre los muros evocaba la presencia invisible de Dios, ¿no? Y Saint-Denis no fue solo una iglesia reformada, sino que fue una declaración teológica en piedra y vidrio. En ella el abad Suger inauguró el principio fundamental del gótico, que es esa fusión entre técnica, fe y belleza para acercar al alma humana al misterio divino a través de la luz, ¿no? Así, el arte gótico nació no solo como un estilo, sino como una experiencia espiritual cuyo eco aún resplandece en las catedrales de Europa. Bien, para situarnos en el tiempo, veremos un poquito ese contexto histórico y sociocultural. Durante el siglo XII, Europa fue testigo de profundas transformaciones que marcarían el surgimiento del arte gótico, y esta nueva sensibilidad estética no puede comprenderse sin tener en cuenta los cambios sociales, económicos, políticos, intelectuales que remodelaron la mentalidad de la época. Uno de los factores clave fue el inicio de la decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico y del sistema feudal propio del románico, ¿no? Que fue durante siglos, pues había organizado así toda la vida europea, ¿no? Este debilitamiento coincidió con el fortalecimiento paulatino de las monarquías nacionales y sobre todo con un importante auge del comercio. Las rutas comerciales se reactivaron, se fundaron ferias internacionales y las ciudades comenzaron a cobrar una importancia sin precedentes. En este contexto urbano emergente, la cultura también se transformó. Apareció con fuerza una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes, artesanos y banqueros. Y este grupo no solo trajo dinamismo económico, sino que también contribuyó a un cambio en las estructuras culturales, ¿no? Y a partir de este momento se desarrolla una auténtica cultura urbana, nacen las primeras universidades como Bolonia, París y Oxford, que se convierten en centros de saber. Y también surgen nuevas órdenes religiosas, ¿no? Como los franciscanos y los dominicos, que abandonan la vida monástica aislada, en clausura, para predicar y actuar en el corazón de las ciudades. En el ámbito económico, el desarrollo del comercio impulsó el renacimiento de la artesanía y la consolidación de los gremios. Estos no solo regulaban la producción y calidad de los oficios, sino que también tenían un papel social y formativo, ¿no? Se convirtieron en estructuras fundamentales para la vida urbana medieval. Y en el plano intelectual, Europa vivió un renacer del pensamiento clásico, particularmente a través del redescubrimiento de la obra de Aristóteles. Este pensamiento fue canalizado por medio de la escolástica, una corriente filosófica que buscaba armonizar la razón con la fe. Y aquí Santo Tomás de Aquino fue su máximo exponente y su obra sintetizó el pensamiento aristotélico con la teología cristiana, ¿no? En este nuevo clima intelectual, el hombre comenzó a mirar más allá del mundo divino
y a interesarse por sí mismo y por la naturaleza que lo rodea. Este despertar del humanismo, aunque incipiente, porque se verá más adelante en el Renacimiento, abrió paso a una concepción más racional y empírica de la realidad. En el arte, esto se tradujo en un giro hacia el naturalismo. Las formas se volvieron más expresivas, más humanas y más cercanas al mundo sensible. Y una figura clave en la transición hacia este nuevo estilo, el gótico, fue San Bernardo de Claraval. Fue el impulsor de la reforma del Císter. Es esta orden religiosa, austera y profundamente espiritual, que propició la evolución de la arquitectura románica hacia nuevas formas más ligeras, verticales y luminosas que darían origen al gótico. Y el Cister promovió construcciones que expresaban una nueva relación entre el hombre y Dios, una espiritualidad más serena, íntima y elevada. Bien, como ya hemos mencionado, el gótico nació en Francia, en concreto en París, con la reforma de la abadía de Saint-Denis, y de ahí se extendió pues hacia Alemania, Inglaterra, Italia y España, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, podríamos ver más ejemplos, ahora les mostraré algunos, pero bueno, esto lo dejo para próximas ocasiones si se dan en un futuro. Bien, dentro del arte gótico hay una cronología, una evolución. Empezamos por el gótico inicial o protogótico, desde la segunda mitad del siglo XII. Es la génesis del estilo. Coincide en esta época con el románico final y, como he dicho, es la reforma de la Orden del Císter. Y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? de monasterios de Francia y catedrales, ¿no? Del gótico inicial pasaríamos al gótico clásico, radiante o de plenitud, que es donde se halla nuestra Sainte-Chapelle, que luego ahondaremos más en ella, y estamos hablando del siglo XIII al siglo XIV. Es la época de expansión del estilo por Europa occidental, y vemos ya cómo las formas son más esbeltas y las vidrieras ocupan ya casi todo el muro. Y el último estilo es el gótico final o flamígero, que es del siglo XV y principios del XVI. Y bueno, para esta época, por ejemplo, en Francia estamos en el gótico final, pero los italianos ya se habían embarcado en el Renacimiento. Em, También algunos países como España, Portugal, Inglaterra, pues continuaban fieles a este estilo gótico más recargado, ¿no? Bien, el arte gótico inaugura una estética que busca elevar el alma hacia lo divino a través de tres principios fundamentales, ¿no? La verticalidad, las construcciones se elevan hacia el cielo con torres, pináculos y bóvedas que simbolizan la aspiración espiritual del hombre. El segundo, la luminosidad. La luz es considerada una manifestación de Dios, inunda los espacios a través de grandes vitrales que transforman el interior en un ámbito místico y colorido. Y el tercero, el naturalismo. Esto lo veremos más en escultura y pintura. Se abandona la rigidez románica para representar con mayor fidelidad la figura humana, la naturaleza y las emociones, ¿no? Y como digo, la arquitectura gótica es todo luz y color, ¿no? Bien, hay que recordar que en el arte románico el centro de la vida religiosa era el monasterio, bajo la autoridad del abad, pero en cambio en el gótico la catedral se convierte en el eje de la ciudad cristiana como sede del obispo, símbolo de una iglesia más abierta al mundo y en contacto directo con los fieles. Aquí les muestro un ejemplo, la Catedral de Laon, de mediados del siglo XII, y ya ven cómo la ciudad gira en torno a la catedral, ¿no? Y cómo sobresale sus formas más verticales, ¿no? Vaya.
quiero pasar y no me deja. Ah, aquí. Vale. Bien, antes de adentrarnos en la Sainte-Chapelle, permítanme mostrar de forma rápida algunas arquitecturas de Francia y de España, principalmente donde nace y se materializa todo lo que hemos estado hablando. El primer ejemplo que les muestro y del que ya hemos hablado es la Basílica de Saint-Denis en París, situada en las afueras de la ciudad. Ocupa un lugar absolutamente central, no solo por su valor espiritual y simbólico, como panteón de los reyes de Francia, sino porque, como ya he mencionado, fue en este lugar donde se gestó por primera vez la estética gótica en su forma arquitectónica más reconocible. En Saint-Denis se introdujeron por primera vez algunos de los elementos que definirían el nuevo estilo gótico, como son los arcos apuntados, las bóvedas de ojiva o de crucería y sobre todo el uso de los vitrales, ¿no? Saint-Denis, en este sentido, fue un experimento y un manifiesto. A través de ella se abrió el camino a las grandes catedrales góticas que surgirían poco después, como Notre Dame de París, Chartres, Reims, Amiens. De hecho, se suele decir que el gótico nació en Saint-Denis y no solo por las innovaciones técnicas, sino porque allí se plasmó por primera vez una nueva concepción del espacio sagrado, pues, más vertical, más luminoso, más trascendente, ¿no? Y hay que recordar que Saint-Denis pues, no fue simplemente el lugar donde se aplicaron nuevas soluciones arquitectónicas, sino que fue el punto de origen de una revolución espiritual, estética e intelectual que definiría el arte de la Europa medieval durante más de 2 siglos. Bien. Aquí les muestro la capilla de la Virgen en Saint-Denis para mostrarles una de las vidrieras más emblemáticas de la basílica, donde se representa el árbol de Jessé. Está considerada una de las primeras representaciones de este tema en el arte gótico y, como saben, se inspira en la profecía de Isaías, cuando dice, un brote saldrá del tronco de Jessé, un vástago surgirá de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, ¿no? Y como vemos, la vidriera muestra el linaje de Cristo a partir de Jessé, padre del rey David, ¿no? Y el árbol de Jessé, como bien sabrán, pues es una representación de la genealogía humana y divina de Cristo y expresa los misterios de la encarnación y nacimiento de Cristo como cumplimiento de la profecía mesiánica de su venida en la carne y en el espíritu. Y aquí vemos en la parte superior a Cristo, que siempre aparece en majestad, rodeado de 7 palomas, que representan los 7 dones del Espíritu Santo, y debajo siempre aparece la Virgen María, ¿no? Sin duda, bueno, este es uno de los temas preferidos para vitrales del gótico y el que más amaba el abad Suger, ¿no? Porque este mismo lo podemos ver también en la catedral de Chartres, también en Francia, ¿no? Este es el de Saint-Denis y este es el de Chartres, y exactamente es la misma representación, ¿no? Bien. Vuelvo atrás, perdón. Con este ejemplo de vidriera, podemos preguntarnos por qué nacen las vidrieras, ¿no? Durante la Edad Media, las iglesias, las catedrales comenzaron a buscar formas de mostrar su poder y su conexión con lo celestial. Ya hemos dicho que la luz era vista como un símbolo de lo divino, y la iglesia, al ser un espacio destinado a la adoración, a la liturgia, pues debía reflejar la gloria y la magnificencia de Dios. Y la luz que atravesaba las vidrieras servía para materializar esa conexión entre lo humano y lo divino. En este contexto, las vidrieras se convierten en ventanas al cielo, nombre con el que he titulado esta ponencia, como si fueran portales hacia lo divino, ¿no?
No se trataba solo de iluminar el espacio, sino de transformar la luz en una experiencia sensorial que ayudara a los fieles a elevar su alma. Los primeros vitrales eran relativamente sencillos, en su mayoría geométricos, sin ninguna figuración, pero a medida que avanzaba la Edad Media y con el auge del gótico, los vitrales adquirieron un nivel de sofisticación nunca antes visto. En este periodo, los vitrales comenzaron a ser más detallados, incorporando escenas de la Biblia, figuras de santos y episodios clave de la vida de Cristo. Bien, siguiendo un poco con los ejemplos, muy rápidamente les muestro otro que es la Catedral de Notre Dame, un icono universal del gótico francés, con su fachada simétrica, el gran rosetón y también sus arbotantes que aparecen en el exterior, que desafían la gravedad. Y como pueden ver, bueno, recordemos, les he puesto esta imagen para recordar ese 15 de abril de 2019, cuando la catedral se vio en llamas. Fue impactante y un día de gran tristeza, yo creo que para todo el mundo, no solo para los franceses. Y los daños fueron considerables, pero afortunadamente se ha podido reconstruir teniendo en cuenta el diseño original y, por supuesto, se salvaron las reliquias que aguardaban en su interior. Bien, otra de los ejemplos más notables es la Catedral de Chartres, ubicada a unos 80 kilómetros de París. Sus vidrieras datan de principios del siglo XIII y destaca por su serie de 176 vitrales, ¿no?, que incluyen escenas del Antiguo y Nuevo Testamento y de escenas de la vida de Cristo y la Virgen María. Sus vidrieras también son notables por su tamaño, muchas de ellas son enormes y cubren casi toda la superficie de las paredes de la iglesia, como pueden ver, lo que permite que la luz fluya a través del edificio, ¿no? Hay que notar que los vitrales de esta época no solo servían para narrar historias bíblicas, sino que también eran una forma de catequesis visual para los fieles. Era una época en que gran parte de la población era analfabeta y los vitrales permitían que los visitantes comprendieran la Biblia y las enseñanzas cristianas a través de las imágenes. Aquí les muestro las vidrieras del rosetón de la fachada norte de la Catedral de Chartres, donde se representa en su centro la glorificación de María con ángeles y el Espíritu Santo. Fue donado por la reina Blanca de Castilla a mediados del siglo XIII. Quédense con esta reina porque va a estar presente luego también en la Sainte-Chapelle. Y la vemos presente porque vemos su escudo de armas de Francia con la flor de lis y el de Castilla, ¿no?, con ese castillo dorado. En los 5 ventanales de abajo pues, se muestran también varias figuras como Melquisedec y Saúl, David y Jeroboam, Santa Ana y la Virgen Niña, Salomón y Nabucodonosor, y Aarón y el faraón, ¿no? Bien, seguimos. En otro ejemplo, la Catedral de Amiens es la catedral con la que se cierra el ciclo de catedrales del periodo del gótico clásico. Su construcción se inició, como ven, en 1220 y sobre otra arquitectura románica destruida por un incendio. Fue construida pues, bajo la influencia estilística de Notre Dame de París y la de Chartres, que es la mayor y más alta de todas las catedrales góticas francesas, ¿no? Y aquí podemos ver su interior, ya ven su grandiosidad, luminosidad, armonía, ¿no?, todos esos ideales arquitectónicos y espirituales del siglo XIII. Y por último, de Francia les voy a mostrar la Catedral de Tours. Es de finales del siglo XII, pero su fachada, ya ven que es muy distinta a las anteriores, es del siglo XV.
en estilo gótico flamígero. Era el último de la cronología, con un rico decorado. Es más estrecha, alargada, con 3 ricas portadas, todas ellas esculpidas, y con un menso rosetón, ¿no? Y está cerrada con 2 complejas torres de coronamiento más renacentista, ¿no? Estamos ya siglo XV, en el XVI ya empezaba el Renacimiento, ¿no? Y permítame que les muestre un ejemplo en España, no podía dejar de mencionarlo, donde también tenemos ricos ejemplos de arquitectura gótica, pero en esta ocasión solo les voy a mostrar una de las catedrales más paradigmáticas. Es la Catedral de León, denominada también Pulcra Leonina, la hermosa leonesa, y atesora, como podemos ver, una colección única de 737 vidrieras. Está considerado uno de los mejores conjuntos de vitrales del mundo. Y dependiendo de la hora del día, los colores se intensifican en su interior, como podemos ver aquí. Bien, ahora de España volvemos a Francia, al origen. Hacemos un salto geográfico y nos ubicamos de nuevo en París, donde se halla nuestra querida Sainte-Chapelle, la Santa Capilla o Capilla Real, que es una verdadera joya arquitectónica. Y se ubica específicamente en la Ile de la Cité, una de las islas en medio del río Sena, que es considerada el corazón histórico de la ciudad, y está situada muy cerca de la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame está aquí y la Sainte-Chapelle está aquí. Y aquí está el Museo del Louvre. Y en concreto, vemos que está dentro del complejo del Palacio de Justicia de París. Aquí vemos, está bastante camuflada, difícil de identificar, pero aquí la vemos mejor. Entonces, esto es el Palacio de Justicia y esto de aquí es la Sainte-Chapelle. Bien, y sin anestesia les adentro en el interior de la capilla alta de la Sainte-Chapelle, de gran belleza, como pueden ver. Lo he hecho a propósito para dejarles boca abiertos. No puedo verles, pero espero que lo haya conseguido. Eh, Esto es una vista de pájaro desde lo alto de la capilla, desde la bóveda, que si se fijan está repleta de estrellas, así que podríamos decir que estamos tocando el cielo y nunca mejor dicho, ¿no? Porque esto es una maravilla. Y bueno, pero como solemos decir en España y quizá en Chile también, pues no hay que construir la casa por el tejado, así que vamos a empezar por los cimientos y a conocer bien primero su historia y después su estructura y programa iconográfico. En cuanto a su historia y construcción, lo primero que les digo es que es una obra maestra del gótico radiante. Fue construida por orden del rey Luis IX de Francia, también conocido como San Luis, y probablemente empezó en el 1241-42 y se terminó en el 1248. Es decir, que se construyó en un tiempo récord de 7 años. La capilla fue diseñada ex professo para albergar las reliquias de la Pasión de Cristo, como la corona de espinas y parte de la Veracruz, que el rey Luis IX adquirió durante su participación en una de las cruzadas. Esta capilla podríamos decir que es un auténtico relicario, ya que se diseñó como un lugar de veneración para estas reliquias, lo que hacía de ella pues, un espacio extraordinario tanto a nivel religioso como artístico. Las reliquias fueron adquiridas, como he dicho, por el rey Luis IX a Balduino II, el último emperador latino de Constantinopla. El rey francés acudió a recibir estas sagradas reliquias y él mismo entró en París con ellas, descalzo,
depositándolas de forma provisional en la capilla de San Nicolás de su palacio, el Palacio Real, hasta que se construyera una capilla digna de las reliquias, que es la que vemos ahora en pantalla, la Sainte-Chapelle. Bien, como pueden ver, tiene una estructura vertical compuesta por dos capillas superpuestas, cada una con una función y simbolismo distinto, luego lo veremos en detalle. En conjunto, pues la Sainte-Chapelle simboliza la unión, podríamos decir, entre la iglesia terrenal, que es la capilla baja que vemos aquí, y la iglesia celestial, que es la capilla alta, con una arquitectura que busca elevar el espíritu desde lo humano hacia lo divino. Y ahora me gustaría compartirles un breve vídeo que explica visualmente la estructura arquitectónica, destacando cómo se organiza en dos niveles superpuestos, la capilla baja y la capilla alta. Y el vídeo muestra cómo la capilla baja actúa como una especie de plataforma estructural que sostiene y eleva la capilla alta. O sea, es decir, vamos a ver el esqueleto, las entrañas de la Sainte-Chapelle, ¿no? Para ello voy a dejar de compartir un momento para ir a buscar el vídeo, que lo tengo en otra pantalla. Este de aquí. Vamos a ver. Compartir. Vale. Entonces lo tengo ya en el minuto que quería y lo voy a poner. Dura poquito, ¿eh? O sea, solo es un minuto. Deshazte de tus gafas de lectura Allá. tradicionales ahora. Esto no, ¿eh? Las nuevas gafas inteligentes con zoom. Saltar. ¿Y ahora esto qué es? Deshazte de tus gafas de Vaya. lectura tradicionales ahora. Las nuevas gafas inteligentes con Si nous faisons disparaître les vitraux, il ne reste qu'une cage, un squelette de pierre. Comment ces murs supportent-ils le poids des voûtes et du toit? Le secret du bâtiment est dans sa structure. Voici la chapelle basse, avec une double série de colonnettes et des voûtes en ogive. Elle forme un soubassement solide qui sert de fondation au reste de l'édifice. 14 piliers de pierre forment la structure de la chapelle haute. Leur épaisseur est en partie camouflée par le vitrail, créant ainsi l'impression d'une châsse de verre. Mais le coup de génie, le voici. 2 ceinturages de métal viennent renforcer les maçonneries. C'est le véritable secret de ce bâtiment. Pour la première fois, on associe fer et pierre. Des pinacles viennent peser sur le tout et stabiliser les murs. Il ne reste plus alors qu'à renforcer l'édifice par une imposante façade. Faut comprendre que Bien, bueno, han podido ver un poquito ese esqueleto, ¿no? La verdad es que es una genialidad de la época el ver ese... Volvemos a volver aquí, así. El ver todo, pues toda esa manera claro, hay que ver que no hay arbotantes y todo recae en los contrafuertes, que son esta parte de aquí del exterior, ¿no? Que en cada ventana hay uno, y ahí es donde recae todo el peso, y la capilla baja como sostiene la alta, ¿no? Bien, seguimos. Aquí vemos la fachada occidental, que se divide en 4 niveles, de arriba a abajo. En la parte más alta hay un pequeño rosetón flanqueado por 2 agujas octogonales ricamente decoradas. No se aprecia muy bien aquí, pero hay
se representa la corona de espinas en ambos pináculos. Por debajo aparece el gran rosetón, mucho más elaborado. Es de finales del siglo XV, es más tardío, e ilumina toda la capilla alta o superior, ¿no? Y en él aparece representado el Apocalipsis. Luego lo veremos con más detalle. En el porche superior, más abajo, cuenta con un pórtico protegido por una galería, y en el tímpano, como pueden ver, está decorado con el juicio final, y es por donde se accede a la capilla alta, donde se encuentran las maravillosas vidrieras, ¿no? Aquí ya se puede un poco ver alguna de ellas, ¿no? Bien, y por último, en el porche inferior, el tímpano está decorado con la coronación de la Virgen, y en el parte luz está una escultura de la Virgen con el niño, ¿no? Y vemos cómo el rostro de la Virgen nos sobrecoge por su serenidad y dulzura, y cómo el niño interactúa con ella, acariciándole el pelo y portando ese ramo de flores, ¿no? Estas son características de la escultura gótica que rompen con el hieratismo del románico. Bien, ahora nos vamos a adentrar en la capilla baja o inferior, que desempeñaba una función claramente complementaria y de apoyo respecto a la capilla alta. Estaba destinada principalmente al personal del palacio, a sirvientes, guardias, otros miembros de la corte que no tenían acceso al nivel superior, el cual estaba reservado al rey y a su círculo más cercano. Al mismo tiempo, desde el punto de vista arquitectónico, actuaba como una especie de cripta estructural, aunque no en el sentido litúrgico del término, ya que sostenía pues, el peso de la capilla alta, como ya hemos visto, y contribuía a elevarla físicamente, como hemos visto en el vídeo anterior, ¿no? Vemos que es más austera, más oscura, ¿no? Pero aún así está ricamente decorada con murales policromados, columnas con capiteles esculpidos y pintados, y una bóveda azul, que en este caso no están las estrellas, sino que aparecen las flores de lis, que es el símbolo de la realeza francesa. Y las columnas, como ven, se alternan con el color azul, con las mencionadas flores de lis, y otras en rojo con los castillos de oro, que es el símbolo de Castilla, porque el rey Luis IX era hijo de la reina Blanca de Castilla, ¿no? De origen español. Además, desde este nivel se accedía también a la capilla alta por una escalera estrecha, aunque dicho paso estaba estrictamente controlado, lo que reforzaba aún más la separación jerárquica y simbólica entre ambos espacios. Y como pueden observar, ¿qué colores predominan? Pues bueno, hemos dicho el azul y el rojo. Estos dos colores no es algo casual, responde a razones simbólicas y teológicas, y también técnicas propias del arte gótico del siglo XIII. El azul en la Edad Media se asociaba con el cielo, lo divino, y con la Virgen María. Y en la Sainte-Chapelle representa, en este caso, la trascendencia, la paz celestial y la presencia de lo sagrado. Y el rojo se relaciona pues, con el amor divino, el sacrificio de Cristo, la pasión y la presencia del Espíritu Santo. Además, el color azul y el rojo eran los pigmentos más resistentes y luminosos, ¿no? El azul de la Sainte-Chapelle es en muchos casos un azul ultramarino derivado del lapislázuli, que es un pigmento extremadamente costoso importado de Asia Central, lo que subraya esa importancia simbólica y económica del edificio. Y el rojo también se elaboraba con pigmentos costosos y resistentes, ¿no? En conjunto, el azul y el rojo no solo decoran, sino que construyen una teología visual, envolviéndonos como visitantes pues, en un ambiente que une lo divino y lo humano, lo celestial y lo terreno, ¿no? Y bueno, hablar de la Sainte-Chapelle evidentemente es hablar de la obra del rey Luis IX, que como ven luce su escultura
en el ábside de la capilla baja. Es uno de los reyes más famosos de la historia. Nació el 25 de abril de 1214, solo tenía 12 años cuando accedió al trono, y su madre, Blanca de Castilla, se convirtió en regente y rápidamente se encargó de su coronación en 1226 en la Catedral de Notre Dame de Reims. Y Blanca, tal y como podemos ver en la imagen, inculcó al joven rey una educación religiosa muy estricta y unas normas de vida que siguió hasta su muerte con 56 años. Y murió en Cartago, cerca de Túnez. El rey Luis IX fue un rey amante de la justicia y de la diplomacia, apodado el Prud'homme, el hombre prudente. También fue un rey reformador de las instituciones reales y constructor, como vemos aquí en la Sainte-Chapelle. Y cuando el rey adquiere la Santa Corona de Espinas en 1239, al emperador Balduino II de Constantinopla, como hemos dicho, pues exige un marco digno de esta reliquia, ¿no? Un relicario monumental que es esta Sainte-Chapelle. Después de su muerte en Cartago, probablemente debido a una enfermedad parecida a la peste o a la disentería, el nuevo rey, Felipe III, su hijo, quiso que los restos de su padre fueran repatriados a Francia. Y así fue. El féretro de Luis IX fue depositado en Notre Dame de París y el funeral tuvo lugar en la Basílica de Saint-Denis. Fue considerado santo en vida. Luis IX fue inmediatamente venerado por su entorno y sus súbditos tras su muerte, y 27 años después de su fallecimiento, el Papa Bonifacio VIII cerró el proceso de canonización y Luis IX se convirtió en San Luis. Y es el único rey de Francia que ha sido canonizado. Bien, por si queda alguna duda sobre la profunda devoción del rey Luis IX hacia las reliquias sagradas, esta piedad queda magistralmente plasmada en una vidriera ubicada en la capilla alta. En ella se representa al propio Luis IX, acompañado por su hermano Roberto de Artois, quien aparece descalzo, llevando sobre sus hombros una camilla cubierta por un velo que resguarda la corona de espinas. Y esta imagen no solo refleja el acto devocional, sino que también sitúa al rey dentro de una tradición espiritual muy poderosa. Luis IX es presentado como un heredero legítimo y continuador de los primeros grandes monarcas del Antiguo Testamento, como Saúl, Salomón, David, figuras emblemáticas que simbolizan la sabiduría, la justicia y la guía divina. Y así el rey se configura como un líder espiritual, un pastor que conduce a su pueblo hacia la revelación divina y la salvación. Bien, nos vamos a adentrar ahora en la capilla alta. Era el espacio más sagrado y exclusivo del edificio. Fue concebida como un relicario monumental y era el lugar donde se conservaban las reliquias de la Pasión de Cristo, en concreto la corona de espinas. La función de esta capilla en particular era la de guardar y venerar las reliquias, que estaban guardadas en una estructura conocida como Le Grand Chaise, que es el gran relicario, sobre el altar. Es esta parte de aquí que vemos. También la capilla estaba reservada exclusivamente al rey, a su familia y a la corte, y era un lugar de oración y celebración de la Eucaristía en presencia de las reliquias. Bien, bueno, al volver a contemplar esta maravilla junto a ustedes, bueno, debo confesar que he tenido la suerte de visitarla en varias ocasiones, siempre que he estado en París. Es un lugar verdaderamente único, aunque es pequeño, pero es capaz de envolverte y transportarte pues, a otro mundo, ¿no? Como un pequeño fragmento de cielo en la tierra. Las vidrieras cobran vida y revelan pues, todo su esplendor cuando se contemplan desde el interior, ¿no? Evidentemente. Sus formas, la luz, el resplandor se entrelazan, ¿no? Pues para capturar
nuestra mirada y despertar la admiración. Y observar las vidrieras de la Sainte-Chapelle es como leer la Biblia en imágenes, ¿no? Es una experiencia que conecta lo visual con lo espiritual de manera profunda y conmovedora. Y desde esta perspectiva, con esa precisión de diseño, el uso del color, la distribución narrativa, está orientado a elevar la mirada y el espíritu hacia lo alto, ¿no? Hacia lo celestial. La densidad visual es tal que podríamos hablar de un auténtico horror vacui, donde cada centímetro está cuidadosamente ocupado por figuras, símbolos y escenas que buscan transmitir un mensaje teológico, espiritual y estético, ¿no? Nada está ahí por casualidad, ¿no? Podríamos pasar horas y horas contemplando cada vidriera, dejándonos llevar por el ritmo de las escenas bíblicas, descubriendo pequeños detalles, gestos, colores, composiciones, ¿no? que cobran sentido dentro del gran conjunto. Eso sí, hay que ir con unos prismáticos en mano porque el nivel de detalle es tan fino que invita pues, a una observación detenida y casi meditativa, ¿no? Y este es pues, un lugar que no se mira simplemente, sino que se lee, se contempla y se vive. Recordemos que las vidrieras van más allá de una función meramente decorativa o práctica, cumplen una función didáctica y espiritual, que es educar a través de imágenes bíblicas y simbólicas a una población analfabeta y envolver el espacio sagrado con una luz coloreada que simboliza la presencia divina y la gloria celestial, ¿no? La luz que atraviesa estos vitrales llena la capilla de una atmósfera celestial y mística diseñada pues, para inspirar devoción y asombro, ¿no? Y para que sepan, la técnica de la vidriera, tal y como la conocemos en el arte gótico, fue descrita con detalle en el siglo XII por el monje Teófilo en su tratado De Diversis Artibus, traducido sobre las diversas artes, y es uno de los primeros manuales técnicos del arte medieval más importantes. La obra pues, consta de 3 libros, el primero dedicado a la pintura, el segundo a la cristalería y el tercero a la metalisteria, a los metales, ¿no? Y en él se explica pues, el proceso de fabricación de las vidrieras, que sorprendentemente la técnica básica descrita por Teófilo ha variado muy poco desde entonces. Eso demuestra pues, la eficacia y la belleza duradera de este arte. Bien, aquí pueden ver el programa iconográfico que aparece representado en los 15 grandes ventanales de la capilla alta, que cuentan con 1113 escenas. 1113 escenas. Estamos hablando de más del o sea, que cubre más del 75% de las paredes de la capilla. Y son verdaderas narrativas visuales que ilustran relatos bíblicos que van desde los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento hasta la representación de las reliquias mismas, pasando por la vida de Cristo y escenas del juicio final. La manera en que los vitrales se distribuyen y se organizan tienen un significado profundo y simbólico. Las narraciones del Antiguo Testamento se ubican en los vitrales de las paredes sur, en esta parte, mientras que los relatos del Nuevo Testamento ocupan las paredes del norte. Este orden refleja la idea de que las reliquias que se encuentran en el altar de la capilla son la culminación de la historia sagrada, ya que la encarnación de Cristo es el cumplimiento de la ley dada en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que la Sainte-Chapelle no es solo ese lugar para almacenar las reliquias, sino que también es espacio para experimentar lo divino a través de la luz, ¿no? Y la misma estructura del edificio, su verticalidad, la multiplicidad de vitrales, pues son una manifestación material de la búsqueda de lo celestial, un espacio donde la luz que entra es vista como la luz de Dios. Bien, rápidamente, cuando suelo hablar de la Sainte-Chapelle en clase a mis alumnos, ¿no? o en general
a cualquier persona, pues me gusta hablar y hacer hincapié en estas vidrieras que están viendo en pantalla. Se trata de las mujeres de la Sainte-Chapelle, y son 4. Una, ya hemos hablado de ella, que es Blanca de Castilla, representada continuamente en el escudo de Castilla. Y las otras, bueno, la otra, la más importante, es la Virgen María, que también ya la hemos visto representada. Y las otras 2 son Esther y Judith. Aquí tenemos a Esther y aquí tenemos a Judith. Esta se puede averiguar un poquito más lo que representa, ¿no? Porque sabemos seguramente conoceremos la historia de Judith y, bueno, la de Esther también, ¿no? Imagino, pero bueno. Estas son las principales heroínas de la Sainte-Chapelle. ¿Y por qué aparecen representadas solo ellas en esta capilla real, ¿no? Nos podemos preguntar. Bueno, pues porque yo me lo he preguntado, muchas veces, y creo he llegado a la conclusión de porque son ejemplos del triunfo del bien sobre el mal. O sea, simbolizan el valor, la fe y la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Así como Esther y Judith defendieron a su pueblo y protegieron su fe, Luis IX también se presenta como un monarca piadoso que protege la cristiandad, ¿no? Por ejemplo, pues mediante las cruzadas y esa adquisición de reliquias, ¿no? Y hay que recordar que Esther es la valiente patriota. En la Sainte-Chapelle, la historia de Esther es, bueno, ese libro histórico del Antiguo Testamento, está detallada en 120 paneles. Esther, ya sabemos que era la esposa del rey persa Asuero, y cuando el rey decidió exterminar a todos los judíos, pues Esther intercedió ante su marido en favor de su pueblo e impidió la masacre. En la Biblia, pues aparece como una mujer de gran piedad, caracterizada por su fe y su valor. Y Judith, esa heroína guerrera del Antiguo Testamento, era una hermosa viuda judía que para salvar a su pueblo, atacado por los asirios, ¿no? Pues decide asesinar a su jefe, el general Holofernes. Y durante un banquete, Judith seduce a Holofernes y lo sigue hasta su tienda, aprovechando que duerme ebrio, pues para decapitarlo, ¿no? Y aquí aparece esa escena que está a punto de decapitarlo. El libro de Judith, pues en la Sainte-Chapelle se entiende también como una representación simbólica de ese triunfo de la fe, de la victoria de Dios a través de instrumentos inesperados, en este caso como una mujer viuda, y como un modelo de virtud que se conecta con la figura del Rey Santo y con la devoción mariana. Bien, rápidamente solo les voy a mostrar 2 ejemplos para que vean. Aquí les muestro un detalle del Génesis, donde vemos pues aquí claramente a Adán y Eva, y ya ven que sin prismáticos creo que no se podrían apreciar bien cada detalle. Y aquí también les muestro otro detalle del Éxodo, que sigue al Génesis, en concreto de Moisés puesto en las aguas, ¿no? Como digo, esto es un detallismo impresionante. Y con estos 2 ejemplos, bueno, creo que les voy a invitar a que recorran ustedes mismos con tiempo pues, todas las escenas a través de una visita virtual. Hay visitas virtuales muy buenas en Internet, y bueno, intenten pues, identificar cada personaje de la Biblia. La verdad es que es fascinante. Y ya por último, les voy a mostrar el gran rosetón o la rosa del Apocalipsis, ¿no? Esta rosa que está dedicada al Apocalipsis fue reconstruida durante el reinado de Carlos VIII en el siglo XV, sustituyendo al rosetón original del siglo XIII. Y bueno, los constructores del siglo XV pues, decidieron convertirla en una obra de estilo flamígero, contemporáneo pues, de su época, ¿no? Y observarán que los colores dominantes han cambiado. Ya no son el azul y el rojo los que dominan, como las vidrieras que le rodean, sino que vemos más el amarillo y el verde. El verde quizá menos, pero el amarillo sobre todo, ¿no?
Entonces, bueno, los colores también simbolizan muchas cosas, ¿no? El amarillo, por ejemplo, pues puede simbolizar la luz del Cordero que ilumina la Jerusalén celestial. Esto aparece en el Apocalipsis. Em, y el verde es el color pues, de la vida, la esperanza, la renovación, ¿no? Y en el Apocalipsis, aunque el texto es denso en imágenes de juicio y destrucción, también hay fuertes signos de vida nueva y salvación final, ¿no? Como la Jerusalén nueva, el río de vida y el árbol que da fruto en todas las estaciones. Por tanto, el verde en las vidrieras podría simbolizar esta esperanza escatológica, ¿no? La victoria de la vida sobre la muerte, el renacer de la creación y la promesa de la salvación, ¿no? Y en el centro del rosetón, podemos distinguir en el óculo a Cristo entronizado, en cuya boca está atravesada por una espada, símbolo de la palabra de Dios, que es capaz de penetrar la verdad y destruir el mal. A sus pies se halla San Juan Bautista, que también es llamado la voz que clama en el desierto y se relaciona pues, con la preparación del camino para la palabra de Cristo. Y en la parte inferior del rosetón, bueno, del óculo en concreto, se distinguen dos de los cuatro terribles jinetes del Apocalipsis, ¿no? A la izquierda es el que les muestro aquí más grande, ¿no? Es un jinete blanco, simboliza la muerte, que sale de la boca de un dragón. Y a la derecha, no lo he mostrado, pero les invito a que lo encuentren, es un jinete que lleva escamas, ¿no? Que representa el hambre. Bien, y por último, les quiero mostrar un vídeo que dura poquito, que nos permitirá como ver una visión de conjunto tanto de la capilla alta y baja, y creo que es una excelente oportunidad pues, para apreciar su arquitectura, su luz y sobre todo la majestuosidad de sus vidrieras que hacen de este espacio un verdadero cielo en la tierra. Así que voy a dejar de compartir para volver a compartir ahora de nuevo. Voy a buscar la pantalla de antes y ahora a ver cómo vuelvo atrás. Este de aquí. Aquí está. Entonces, allá voy. No les he dicho, pero en cada pilastra de la capilla alta aparecen esculturas de los 12 apóstoles. Esta parte de aquí es la tribuna de las reliquias, donde estaba guardada la corona de espinas y actualmente no se encuentra aquí, se encuentra en el tesoro de Notre Dame de París.
capilla baja, donde vemos la escultura del rey Luis IX. Voy a dejar de compartir. Y bueno, yo creo que ya un poco para concluir, nada, 2 minutos, me gustaría subrayar que estas vidrieras, ¿no? De la Sainte-Chapelle, como hemos dicho, no son meros elementos decorativos, ¿no? Sino que son esos vehículos de luz, color y simbolismo, ¿no? Que permite, pues, al creyente visualizar lo invisible y conectarse espiritualmente con lo sagrado, ¿no? En el contexto de la arquitectura gótica, pues el vitral no es solo un recurso técnico o estético, es ante todo una herramienta litúrgica, pedagógica y espiritual. Y bueno, como hemos podido apreciar en estos minutos, ¿no? La Sainte-Chapelle pues, es mucho más que un edificio, ¿no? Es un lugar de contemplación profunda, una auténtica ventana al cielo, donde la luz pues no solo ilumina el espacio, sino que eleva el alma y a través de su belleza, sus formas, sus colores, ¿no? Pues se manifiesta un lenguaje visual que a lo largo de más de 7 siglos pues ha ayudado a generaciones a acercarse al misterio de lo trascendente. Por eso, si aún no han tenido la oportunidad de visitarla, les animo a que algún día pues, vivan esta experiencia única. Recuerden que no es solo una visita arquitectónica o artística, sino que es un encuentro con la belleza que permanece en la memoria, una invitación a dejarse asombrar y a descubrir por qué esta joya del gótico radiante sigue fascinando hoy como lo hizo en el siglo XII y XIII. Bien, pues hasta aquí. Muchas gracias por la atención y si hay alguna duda o algún comentario, pues estaré encantada de responderles. Bien, Thais, muchísimas gracias por la exposición. Nos has hecho viajar a través de la historia. Ha sido un fascinante viaje a través de la historia del arte, a través de la historia de las ciudades europeas, pero también a través de estos viajes virtuales que nos has podido eh, tratar de meter virtualmente en la Sainte-Chapelle, cosa que es majestuoso, siendo de forma virtual. Nos tratamos de imaginar cómo será de forma presencial. Te comento que hay varios comentarios, muchos de ellos agradeciéndote. Te los voy a leer y paso con la primera pregunta. Entonces, Madeleine comenta que encuentra increíble cómo diseñaron y construyeron todas estas maravillas. Graciela Díaz Cortés, bueno, comenta que la Sainte-Chapelle es muy linda y que en Córdoba, en Argentina, en el Sagrado Corazón, hay una iglesia preciosa con un techo igual que deja igualmente sorprendida. Y bueno, saludos desde Chile, Lucas Burkhardt. Y Carolina pregunta, dice una maravilla, el efecto de la luz, por lo que se ve, es más que nada la tonalidad del azul, el azul como en el cielo. ¿Y quiénes pintaron estos vitrales? ¿Quiénes son los autores? ¿Son artistas, son monjes o son personas que pasaron al anonimato eterno? Perdón, que se me ha ido, se me La escucha, ¿no? pantalla. Se me ha ido Sí, la sí, te pantalla. escuchamos. Ahora, Ahora vale. sí. Eso es, perdón. No, pues bueno, Carolina, gracias por tu pregunta. No sé si se me oye bien porque me veo congelada. ¿Se te oye bien? ¿Sí? Vale. Sí. Bien. Em, utilizar vídeo. Es que me están apareciendo mensajes en las pantallas. Bien, no, Carolina, la pregunta tiene la respuesta clara. O sea, los artistas son anónimos completamente. No nos consta ningún nombre específico.
Em, o sea, sabemos que el plano original de la capilla se le atribuye al arquitecto Pierre de Motriel, que también bueno, pues participó en Notre Dame de París y en otras obras de Francia, pero tampoco podemos confirmarlo, ¿no? Y en cuanto a las vidrieras, evidentemente, pues participaron muchos artistas. Era la época en que surgían, como hemos dicho al principio, pues todos los gremios, los artesanos, ¿no? Eh, Así que yo creo que el nombre, la lista de nombres debe ser extensa, pero no la conocemos, ¿no? Porque en ese momento, en la Edad Media, sabemos que el artista era anónimo y no empezó a ser, a tener un nombre hasta el Renacimiento. Bien, hay otra pregunta acerca si bien comentaste acerca de un libro que contiene todo lo que podemos saber acerca de la técnica de los vitrales, hay muchas personas que Sí. se preguntan si son pintados, son pedazos de vidrios, son cristales, ¿qué son? ¿Cómo están hechos estos vitrales? Los vitrales de la Sainte-Chapelle, ¿se refieren? Sí, sí, sí. Sí, es vidrio, vidrio coloreado, tamizado, em, y no tiene mucho más misterio. Es la técnica del vidrio, de Ujú, la vidriera. No hay. O sea, no soy una gran experta porque esto es más de bellas artes. ujú. Lo estudié en su momento, pero no sabría definirlo ahora mismo aquí con detalle, y prefiero no arriesgarme, ¿no? Pero bueno, claramente es vidrio coloreado y tiene todo un proceso eh, pues muy minucioso, ¿no? Y delicado, ¿no? Pues con el plomo también para ligar esos pequeños vidrios, ¿no? Y también pues, el hecho de colorearlo también tiene su técnica y su complejidad. Bien, esa fue la pregunta de Gabriela Parisi, que frecuente amiga nuestra de Extensión y del Ser. Y bueno, Mabel pregunta si sabes el tiempo de duración en que tardaron en realizar todos estos vitrales. Sí, bueno, como he dicho al principio, se hizo en un tiempo récord de 7 años y lo más seguro es que lo hicieron durante ese tiempo, porque la verdad es que fue una capilla que se hizo ex profeso para albergar rápidamente esas reliquias que adquirió pues, el rey. Y, bueno, pues durante ese periodo es cuando se realizó toda la obra, ¿no? Seguramente igual las vidrieras fueron un poquito más rápidas, em, pero no hay referencia a ello. O sea, no sabemos exactamente cuánto duraron, ¿no? Ujú. Bien, Luisa, y finalmente para que sea la última pregunta y te puedas ir, estamos nosotros cómodamente siendo las ocho No, veinte yo de también, la yo también tarde, estoy muy cómoda pero por con allá, ustedes. bueno, Luisa pregunta si puede haber algún tipo de comparación entre el gótico de la Catedral de Burgos con la de la Sainte-Chapelle respecto a la época y expresión total del gótico. A ver, en cuanto a época, sí, porque los dos son del gótico, pero claro, evidentemente estamos comparando una catedral con una capilla, ¿no? Entonces, en cuanto a arquitectura, son distintos, la función, evidentemente, pero, o sea, no se puede comparar, no se pueden comparar. O sea, la Catedral de Burgos es de grandes dimensiones. Estamos hablando de un gótico pues, radiante y de finales, casi hacia el Renacimiento. O sea, hay muchos estilos dentro de la Catedral de Burgos y en concreto pues, la Sainte-Chapelle es solo el gótico radiante. Pero sí que hay algunas características que se comparten, ¿no? Pues esos arcos apuntados, las bóvedas de crucería, los contrafuertes, los arbotantes, las gárgolas. O sea, en realidad todos los elementos propios del gótico aparecen en ambas arquitecturas, ¿no? Bien, y bueno, finalmente
preguntan si la totalidad de los vitrales son aún originales. Pues entiendo que solamente el No. rosetón es una parte nueva, ¿cierto? Sí, y los demás, hay algunos que están restaurados, porque evidentemente, pues durante la Revolución Francesa muchos se destruyeron, una tristeza, pero se consiguió reconstruirlos exactamente siguiendo el diseño original, ¿no? Ujú. Entonces, hay algunos que sí que se conservan, otros que están restaurados y se han realizado pues, a partir del siglo XIX y el rosetón, que es del siglo XV, evidentemente sí. Porque hubo una época de Ujú. muchos incendios. Aparte de la Revolución Francesa, anteriormente, durante la Edad Media, también hubo incendios que provocaron pues, mucho desastre, ¿no? En el patrimonio. Eh, sí. Me atrevo a hacerte yo una última pregunta que me surgió como curiosidad y no sé si la sabes, pero te pongo en aprietos. ¿Sabes en qué momento la reliquia de la corona de Cristo pasa a estar en Notre Dame y deja la Sainte-Chapelle de ser custodia de esta reliquia? Eh, ujú. Te puse en aprietos. Sí, además es que la sabía, o sea, mm, mm, mm. O sea, en el momento, o sea, fue en el siglo XIX. ¿M? Ujú. O sea, no Em, hace mucho. o sea, fue durante, sí, no fue mucho, durante la Revolución Francesa, Perfecto. todas las reliquias se fueron confiscadas, ¿no? Pues Napoleón Bonaparte bueno, pues lo que hizo fue pues, confiscarlo todo y en ese sentido la corona de espinas y otras reliquias que también estaban en la Sainte-Chapelle pues se trasladaron a Notre Dame, ¿m? Ujú. Donde han permanecido ahí desde entonces. ¿M? Es verdad que cuando sucedió el incendio en 2019 se lograron salvar gran parte y se trasladaron a otra iglesia, incluso al Louvre. Y ahora han vuelto otra vez a Notre Dame. ¿M? Están totalmente protegidas y conservadas allí. Pero sí, sí, fue durante la Revolución Francesa cuando se trasladaron a Notre Dame de París. Perfecto, bien, muchísimas gracias. Bien, cedo la palabra a Sofía para que pueda hacer el cierre de la charla. Por mi parte y por la parte de Extensión Cultural, querida Thais, te agradecemos mucho, al igual que todas las personas que están comentando sobre esta charla, un maravilloso y fantástico viaje el que nos has podido regalar y gracias también por la generosidad de tu tiempo, estando tú no solamente en distancia terrestre, sino también temporal, Temporal. estando más adelantada en el tiempo. Así que, Sofía, toda tuya la Sí, palabra. Muchas gracias, Thais. sumarme, más Gracias. que nada, sumarme a los agradecimientos de Raúl y bueno, y de toda la gente que está conectada, que la verdad que han gozado con tu conferencia. Siempre se nos hace nada, pero bueno, siempre hay que dejar algo más para la próxima, para seguir trayendo la Thais y que nos siga contando todo esto que ella sabe y que con tanto cariño nos prepara y nos lo traduce en un vocabulario mucho más fácil y mucho más cercano a todos los que no somos especialistas en eso, pero que nos encanta disfrutarlo. Así que muchísimas gracias a todos por la convocatoria, por haberse conectado y los esperamos para que nos sigan viendo y participando de todas las actividades que hacemos junto con la Extensión Cultural y con el Centro para Enseñanza de la Religión. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias Raúl y Sofía. Ha sido un Gracias. placer, de nuevo, un placer. Me veo congelada en la imagen, Estás pero congelada. estoy congelada, pero Sí. ¡ay, qué horror! ¡Qué Y horror! nosotros también congelados por acá. Pero Yo muy creo que bien, es la hora. muy bien. Buenas noches. Chao a todos. Bueno, Buenas buenas noches. noches. Adiós. Gracias a todos.